Capítulo 11. Dueños de una búsqueda. Si se busca en el diccionario la definición de dueño, se encuentra algo así como persona que ejerce dominio sobre determinada cosa. Este término es para mí el más adecuado para definirse. Se es dueño de uno mismo, se ejerce dominio sobre uno. Digo más, es allí donde se ejerce el mayor dominio que puede ejercerse en la propia vida. Cualquier otro control que se ejerza no va a ser en el grado en que lo es el que se ejerce sobre uno mismo. Dueño es quien se lleva las mayores ganancias si los resultados son positivos, pero es también quien enfrenta las pérdidas si las cosas no salen como se esperaba. Así sucede con la propia vida. Los beneficios, tanto como los déficits, son de uno mismo. El otro es parte siempre y cuando uno lo permita. Por eso se es dueño, porque en la propia vida se crea, se dispone, se afronta pérdidas o se disfrutan las ganancias, se trabaja para mejorar y lograr más. En la vida social, muchos pueden pensarse parte activa de la vida de los demás y sin duda son importantes. Alguien es dueño de su vida y quiere ir a conocer Madrid. Para ello necesita quién inventó los aviones, quién los fabrica, al dueño de la aerolínea y a un piloto. Se necesita de otros todo el tiempo. Sin embargo, esos otros nunca pueden convertirse en dueños de su vida. Ahí es donde se comete un error. Si bien hay otros importantes en el trayecto, tránsito y concreción de los propios deseos, en los planes, los sueños o objetivos, nunca es otro quien se hace cargo de uno. Cuando un vínculo responde a necesidades personales de alguien más, se deja a ese otro sea dueño de la propia vida, o al menos de una parte. Se elige a otro y se le entrega momentáneamente la propiedad de una parte de la vida de uno. Entonces, la necesidad reina y lleva a buscar lo fácil, a elegir con urgencia, a solucionar algo sin tener que sacrificarse, ni esperar, sin esforzarse en trabajar en ello, sin tener que cambiar. Si sigue siendo lo que se es, eso genera una necesidad que se cubre eligiendo a otro que responde a eso por él o ella. La necesidad refleja falta de conciencia. No se logró hacerse cargo entonces, la urgencia se apodera de sentir, el pensar y el actuar. En ese caso, cuando todo parece extremo, es cuando otro toma prioridad y puede parecer más importante que uno en la propia vida. ¿El aporte de otros en la vida de uno mismo es una elección o una necesidad? Es ahí cuando prima la necesidad, el momento en que se resigna el mayor poder que se tiene y se da a otro la posibilidad de actuar directamente sobre la propia vida. No se trata de un socio ni un amigo, no es una ayuda. Ese otro se convierte en dueño de ese espacio, quien tiene el poder en ese momento sobre uno. Toda esa transferencia de poder, responsabilidad, decisión, expone a una sola cosa, al otro. La propia vida está en sus manos. Esto nunca es bueno ni sano, no es la forma adecuada. Si se encontrara alguien que se ocupe, se preocupe y actúe acorde a la propia necesidad, sería la forma más clara y menos peligrosa. Un otro en la misma sintonía, que no quiera obtener ningún beneficio. Alguien que llegado el momento de repartir ganancias no las quiera porque entiende que son suyas, ni que afronte las pérdidas porque tampoco le pertenecen. Es acá donde se observa lo peligroso de darle las riendas de la vida propia a otro. Si es otro bueno, no va a querer sacar tajada, no va a querer repartir ganancias. Sin embargo, por más bueno que sea, probablemente no afronte las pérdidas, porque son pérdidas para él o ella. El déficit es de uno mismo. Ese otro puede acompañar, ayudar, puede estar, pero no va a gastar de sí para afrontar las deudas ajenas. Es esto lo que vuelve desequilibrada o peligrosa una relación de este tipo, porque cuando se entregan las riendas de la vida propia a otro, no se viven los logros como propios y llegado el momento de afrontar las pérdidas, siempre serán de uno. Lo importante es vivir en un equilibrio personal. Si las pérdidas son de uno y las ganancias son compartidas, es un desequilibrio constante. La construcción de una forma de vida consciente, segura y clara de uno para uno implica ser parte de las ganancias y de las pérdidas. Supone hacerse responsable y consciente de las acciones, de lo que sucede, de lo que se quiere. Cuando la necesidad aparece de manera inconsciente, se responde a ella sin pensar demasiado o sin entender por qué. Con el tiempo, se empieza a ver que esa necesidad habla de uno y de cómo actúa. Por eso, es un error darle la chance a otro de solucionar o cubrir esa necesidad. Un día le dije a un paciente, en el momento en que tomaste esa decisión, respondiste a una necesidad que ya no existe. Por eso, el otro no es importante hoy en tu vida. Este proceso es habitual. Se eligen vínculos para cubrir necesidades de las que no siempre se es consciente. En un trabajo personal, terapéutico, donde hay crecimiento y se logran analizar algunas cuestiones, estas necesidades pasan a ser asuntos conscientes. Entonces,
Cuando se evalúa nuevamente el vínculo, lo que en un momento resultó necesario y condujo a buscar, elegir o permitir a otro ser dueño de esa parte de la propia vida, hoy no es más de ese modo. La conciencia respecto a esa necesidad implica la decisión y el hacerse cargo de cambiarla, trabajarla o cuidarla. Mi respuesta a ese paciente fue: estabas en el desierto muriendo de sed, apareció alguien y te dijo que te vendía una botella de agua a 3.000 pesos. En el lugar en el que estabas, en ese momento y con la necesidad evidente, no te importó pagar ese precio. Así funciona la necesidad. Determina un precio caro a algo que podría obtenerse más barato si se logra trabajar para obtenerlo. Si se sigue caminando, se sale del desierto, se llega a una ciudad donde hay un kiosco o un supermercado por cuadra, allí la botella de agua de 3.000 pesos deja de ser una opción. Sin embargo, cuando la necesidad gobierna, no importa nada, solo se quiere solucionar eso, cubrir esa necesidad. Es así como se adueña de uno mismo y si existe otro que la pueda cubrir, se le entregan las riendas de la propia vida. Un aspecto fundamental es entender por qué se llega a estar en un desierto a punto de morir de sed. Es ahí donde el análisis lleva a pensar en uno, frenar, volver atrás, evaluar, analizar y cambiar lo que viene. Salir del desierto, llevar el agua propia. En mi trabajo como analista, intento que mis pacientes hagan un análisis que les permita entender cuánto de eso que pasó depende de ellos. Siempre uno es parte activa en la propia vida, inclusive la pasividad es una decisión. Es uno dueño y elige ese lugar. Por eso, desde mi forma de ver, siempre hay un alto grado de responsabilidad individual. Si la vida está formada por un 80% de responsabilidad propia y 20% de suerte, quiere decir que la mayoría de las cosas dependen de uno. Eso es lo que debe pasar desde mi punto de vista. Ser dueños es entender que el 80% de la propia vida la maneja uno, y es un montón. Ser dueños implica también ser realistas, ser consciente de la realidad, del interés, del esfuerzo, de las posibilidades, del entorno, de las opciones. Es claro que el contexto o entorno marca, condiciona y puede limitar, pero se puede romper con cada una de las posibles barreras externas si se tiene en claro el deseo, el camino, el objetivo. No se puede romper con una barrera si no hay conciencia de que existe. Tener en claro los deseos u objetivos y conocer los obstáculos permitirá trabajar en eso desde un espacio consciente. Tener en claro los deseos, pero no advertir las dificultades, puede llevar a cubrir necesidades con otro. Si se conocen las trabas, se intenta romperlas. Si además existe suficiente claridad con uno mismo, se puede entender que se lo hace en busca de mejores condiciones para obtener un deseo. Intentar romper barreras por capricho o rebeldía no es el camino. Cuando se lo haga, debe ser siempre en pos de conseguir acercarse cada vez más a los objetivos. Hay historias muy interesantes y motivadoras de personas que logran romper barreras. Llaman la atención, hay un gusto en leerlas y producen que uno se imagine cómo sería hacerlo, fantasear con protagonizar una historia así. Pero son poco frecuentes, se trata de casos especiales o individuales. Entonces, se pueden reconocer impedimentos y valorar o admirar a quienes los saltaron, pero no se puede sortear los propios. ¿Por qué? No hay una única causa, eso volvería más simple trabajar en ello. El mayor de los problemas se basa en la capacidad de adaptación de los seres humanos. Se trata de un arma de doble filo. Si se la piensa de manera positiva, es la virtud de resolver en momentos malos. En términos negativos, es una capacidad que se transforma en conformismo si se prolonga en el tiempo. Si se vuelve habitual vivir con menos de lo que se quiere, la actitud se mantiene y establece. El agua se pagará 3.000 pesos en el desierto, pero en una ciudad donde hay muchos supermercados que la venden a 60 pesos, se seguirá pagando 3.000 pesos por ello, solo si es uno quien sostiene esa decisión. La necesidad produjo una costumbre que se mantiene cuando la urgencia pasó. Así, esa capacidad de adaptación se transforma en conformismo y se vuelve negativa. Como dije más arriba, ser realista es una condición básica para poder ser dueño. Sin esta actitud no se es consciente. Si se puede más, pero genera conformidad a lo que se tiene, hay dos opciones. O no se es realista o consciente de lo que efectivamente se puede, o se elige permanecer donde se está, aunque se pudiera más. Ser conformista como elección es sin duda el camino posible. Nunca es la opción no ser consciente. Muchos pueden excusarse en no saber, no ver, no lograr ser conscientes. Para mí esto no es posible. Hay quienes tienen mayor o menor capacidad de responsabilizarse o de hacerse cargo. La posibilidad de ser conscientes la poseen todos. Cada uno desde su lógica o su forma de ver las cosas, pero asumiendo el lugar en el que está y por qué se permanece ahí. Esto puede descubrirlo todos aquellos que quieran. Por lo tanto, quienes dicen no saber o no ver algunas cosas muestran una negatividad. Inconscientemente no se permiten ver, pensar o entender las cosas de una manera diferente. Se deposita la culpa en el afuera
que es la opción más fácil. Así se sostiene el conformismo y se limpia cualquier posibilidad de sentirse culpable. Es aquí donde crece mi valoración por todos aquellos que eligen cuestionarse, preguntarse, analizarse, buscarse. Porque no es la opción fácil. Todo lo que pueda descubrirse moviliza, puede cambiar la forma de pensar y de sentir. Uno puede darse cuenta que vive de una manera que no es propia, que actúa condicionado por otros que directa o indirectamente se adueñaron de su vida. Ahí radica la posibilidad de cambiar, pasar por todo eso, descubrir todo lo que no está bien, observar lo que no es propio, lo que se repite sin pensar, lo que se creyó lógico, pero hoy no lo es. Hacer el duelo de ese yo que ya no representa y empezar a ser dueño de uno para uno. La búsqueda de un yo individual, independiente, que represente y haga sentirse dueño de uno, puede traer grandes cambios porque no se es un ser aislado, sino una persona que vive en una dinámica social. La interacción con los demás está presente siempre, desde las relaciones básicas hasta vínculos profundos. Es por eso que muchos temen el cambio, porque si se rompe, si se cambia, si muta ese yo, genera un cambio en el entorno. Muchos entienden la necesidad de cambiar el yo porque no son más quienes eran, pero no quieren poner en riesgo nada de lo que los rodea. Así, se puede pasar por un momento donde se entiende no ser más quien se era, pero se fuerza o sostiene para no perder nada del entorno, los vínculos, costumbres, relaciones o formas. Ese periodo suele ser doloroso, implica darse cuenta que no se encaja donde antes sí, que no producen risas aquellas cosas que hacían reír, que ya no genera felicidad las mismas costumbres que antes. En el terreno del antiguo yo aflora el nuevo y la incomodidad se acentúa. Es un periodo de transición muchas veces necesario, en el que se pone a prueba la propia capacidad de adaptación, pero que expone la tristeza, angustia y enojo. Si esto sucede, el camino empieza a ser cada vez más claro. El viejo yo debe dejarle lugar al nuevo y lo contextual reconstruirse. Algunas costumbres pueden seguir, algunas formas pueden mantenerse, pero los cambios son necesarios. Se trata de mutar para ser mejor. Cuando la transición termina y uno se encuentra cómodo con el nuevo yo y su contexto, la sensación de libertad es inmensa. Es así como la felicidad muestra lo importante del cambio y los beneficios definitivamente aparecen. Es así como uno descubre que finalmente es dueño de sí mismo.